A finales de 1979, la banda británica de rock progresivo Pink Floyd lanzaba The Wall, que la conocimos como El Muro o la Pared. Con el tiempo, Another Brick in the Wall se convertiría en un hit y una pieza clave para entender la educación de ese tiempo. El álbum, convertido 3 años después en un film con el mismo título, hace alusión a un mundo distópico, dividido tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese muro que va construyendo el personaje del film en su propia imaginación tiene su correlato físico. Es el muro que mantuvo dividida la ciudad de Berlín. Es un muro que dividía dos formas de pensamiento antagónicas, nacidas en la Revolución Francesa y que aún hoy siguen vigentes. En ese escenario distópico en el que vive el protagonista del álbum, el autor acusa a la educación, o al sistema educativo en general, de ser otro ladrillo en ese muro. Y de aquí viene la pregunta: ¿qué tanto la educación y la formación académica aportan a la creación de una realidad distópica? 40 años después del estreno de The Wall, la humanidad se vio convulsionada por una pandemia que terminó impulsándonos hacia una nueva realidad. De pronto nos vimos inmersos en dos universos en paralelo, el físico y el virtual. Particularmente las nuevas generaciones, los nativos digitales, son los habitantes de este último. Lógicamente, aquellos que pueden tener acceso a ese mundo virtual. 2 años antes, en 2018, Spielberg nos presenta un retrato futurista distópico en Ready Player One, o Comienza el juego, como fue traducida. Aquí los jóvenes conviven en esa realidad dual en el que se muestra un mundo físico casi apocalíptico, empobrecido. Es una realidad distópica hostil y por tanto el universo virtual es la vía lógica de escape. Es el que se vuelve habitable para esos jóvenes. Con la pandemia, la mayoría de las personas fuimos impulsadas a habitar este último universo. ¿Y qué tanto de real y qué tanto de anticipación tiene esa fábula moderna? ¿Y qué tanto contribuimos desde la educación a esa nueva distopía? Durante la pandemia, un escenario que se hizo habitual en estos tiempos de virtualidades forzadas fue la transformación del aula física en un aula virtual. Aplicaciones como Zoom o Meet fueron el marco donde se desplegaron las pantallas negras y las clases poco participativas. Un caso interesante, porque se hizo viral, ilustra en cierta manera un fenómeno que hemos estado observando. Resulta que mientras estaban en clase, los niños de su curso figuraban todos con la pantalla negra, algo que la docente decidió cambiar a través de su creatividad. Ahora voy a hacer algunas preguntas con nota a todos los niños que tengan la cámara apagada, les dijo. Y de inmediato, los rostros de los pequeños comenzaron a aparecer en su computadora, preocupados por la interrogación sorpresa. ¿Qué tanto refleja este hecho la ruptura generacional en el sistema educativo? ¿Qué tanto de ilusión o realidad es la idea de diálogo y construcción de saberes que puede tener un docente hoy? Sigue existiendo un muro, solo que ahora se nos presenta como ladrillos negros con nombres en blanco. La Escuela de Atenas es una obra del Renacimiento. Es una visión utópica que representa el diálogo de saberes del mundo antiguo occidental. La idea subyacente del mural que adorna una de las paredes del Vaticano toma un nuevo sentido hoy. Las personas que interactúan en el cuadro, Platón y Sócrates en el centro, son poseedoras de conocimiento, pero este no tiene sentido si no se establecen conversaciones, discusiones, diálogos. Todo saber carece de sentido si no fluye, circula y se transmite. En el cuadro, cada una de esas personas aporta. Hoy
con la tecnología el principio es el mismo. El conocimiento fluye, está disponible en las redes, en la nube, pero también se encuentra ampliado. Es un contexto global. Las instituciones educativas tienen que transformarse pensando en esta confluencia de saberes globales, preparar a los estudiantes como ciudadanos globales que piensan, sienten y tienen algo que aportar, siempre teniendo en cuenta que hoy nos debemos considerar habitantes locales en un contexto global. Un año antes de que el hombre pisara la luna, en 1968, se estrenaba en los cines 2001 Odisea del Espacio, un trabajo colaborativo entre Stanley Kubrick y Arthur Clarke. En el sentido narrativo más literal, la obra trata de la relación del hombre con las herramientas tecnológicas. La trama gira en torno a un monolito. Esta es una herramienta, un artefacto de una civilización alienígena. Aparece en tamaños y lugares diferentes, pero siempre se atribuye una vida inteligente más avanzada. La película narra los diversos períodos de la historia de la humanidad, del pasado y el futuro. En esta parábola visual, Kubrick nos dice que el hombre necesita de herramientas para expandir sus horizontes. Por intervención del monolito, el hombre primate toma un fémur y se da cuenta que le puede ser útil. Así lo transforma para cazar, pero también para imponerse ante el resto de su clan. Ese hueso se transforma con el tiempo en una nave espacial. Pero Kubrick se encarga a lo largo de toda la cinta de recordarnos que para el hombre las herramientas mantienen esa naturaleza dual. El mundo virtual no es ajeno al físico, está en constante interacción. Internet permite hoy la construcción de un mundo virtual a medida. La inteligencia artificial ha contribuido en ese proceso, pero la red sienta sus bases en las profundidades, donde subyacen las tensiones de poder y monopolio de viejas estructuras. El muro sigue presente aún. Está en constante tensión por la supremacía del poder económico, del pensamiento y tiempo. Se vale de herramientas. El pensamiento crítico, bien entendido, es la herramienta más valiosa que puede brindar un sistema educativo. Cuando hablamos de pensamiento crítico, pretendemos que el conocimiento nos permita tomar decisiones ante la innovación, que es el pilar fundamental de la educación. En la actualidad, las redes sociales son las puertas de entrada de lo que se asimila a una pandemia de las plataformas, por sus etapas similares, el lanzamiento, el posterior contagio y la penetración. La influencia se debe a que nacemos configurados para que la opinión de los demás nos importe y por lo tanto nos alcanza y nos contagia rápidamente para poder estar a la altura socialmente. La deuda interna es un film dirigido por Miguel Pereira de 1988 sobre una novela de Fortunato Ramos, ambos jujeños, y tiene como protagonista la educación en un contexto rural. El relato transcurre en los últimos años de la dictadura y la guerra de Malvinas. Aquí la educación abre al estudiante una puerta a un contexto que va más allá del ambiente en el que vive. Verónico Cruz, un niño habitante de La Puna, decide, ante la intervención de su maestro, conocer el mar. En cierto sentido, esta apertura sella el trágico destino de Verónico. Irónicamente, es ese mundo dividido quien termina ahogando a ese estudiante. Esta es una tremenda metáfora sobre la educación y la invisibilización de las realidades sociales y culturales de nuestro país. Es imprescindible en estos tiempos replantear el rol de la educación sobre la participación del sistema educativo en eso de la construcción de hegemonías socioculturales y trabajar y profundizar sobre la idea de que en un mundo globalizado la riqueza radica en la convivencia de la diversidad de culturas y sociedades. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible es un instrumento interesante para trabajar en todo el sistema educativo. Formulado por las Naciones Unidas, presenta en forma clara y concisa la construcción desde la utopía de un mundo habitable en todo sentido. Y es importante porque es
la primera vez que se plantea una agenda de trabajo global, de consenso entre los pueblos que se puede discutir y mejorar. Los ODS, u Objetivos del Desarrollo Sostenible, son el resultado de años de consulta y una agenda consensuada que trabaja en conservar los ecosistemas tratando de mitigar el cambio climático y preparar a la población para enfrentar los efectos no deseados del desarrollo humano. Un segundo nivel apunta a trabajar en remediar aspectos sociales, las desigualdades, las injusticias, las cuestiones de género y acceso, pensando en un contexto global y local al mismo tiempo. Un tercer nivel de acción es el económico. Requiere un viraje a modelos de desarrollo que contemple siempre los dos anillos anteriores. Lo interesante es que todo está estructurado y atravesado por un último nivel y eje transversal que es el objetivo 17, establecer alianzas estratégicas. Las alianzas se construyen en base al diálogo, a la construcción de consensos, partiendo de una dualidad en la que las nuevas tecnologías nos han ubicado por esto de la globalización y el hecho de que hoy somos habitantes de una región del mundo y a la vez ciudadanos que estamos identificados por pautas socioculturales. Consideramos que es importante transformar la educación en un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, reflexivo, atendiendo a la construcción de una nueva ciudadanía. Que nuestra educación adhiera a utopías consensuadas. Que la educación actual, contemplada en entornos virtuales, requiere un abordaje ético reflexivo sobre el uso de las nuevas tecnologías. Es necesario pensar una educación que consolide la idea de una humanidad cuyo valor principal sea la diversidad y la riqueza sociocultural.